Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna lo rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista he de estar, cuando allá... Bienvenidos al programa de predicaciones del pastor Miguel Ángel Tellaeche López. Tome su Biblia y escuche un mensaje directo del corazón de Dios. A mi nombre yo feliz responderé. Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista en Cristo de Esperanza de la Colonia Los Altares, aquí en Hermosillo, Sonora. Hermanos de la Iglesia Bautista Las Lomas, aquí en Hermosillo, Sonora también. Iglesia Bautista Génesis, en San Miguel Allende, Guanajuato. Les habla el pastor Miguel Ángel Tellaeche López, con el privilegio amplio, con aquel gozo enorme de pasar con ustedes la palabra de Dios y compartirla. Y ojalá que ustedes también la compartan, porque hoy es un mensaje que he puesto a Dios en mi corazón y se llama acerca de el ejemplo de Jesús. ¿Cómo seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cuál es el camino para seguir ese bello ejemplo de vida de Jesús? Una vida hermosa, preciosa, una vida que nadie la puede comparar. Han escrito de Gandhi, han escrito de Mahatma Buda, han escrito de tantos y tantos y tantas personas que han pasado por este mundo, pero nadie ni siquiera se acerca a la vida de Jesús, a la bendición que dejó Jesús. Y es que Jesús tiene una vida bendita para nosotros. Por eso, como cristianos, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, porque es un ejemplo digno de ser admirado. Dice la palabra de Dios que andemos como Él anduvo y sigamos sus pasos. Solamente así podemos crecer y podemos ser mejores ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Quiero pues con la ayuda de Dios ver acerca del ejemplo de Jesús. Y lo primero que les tengo que decir, hermanos, es que la humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Vuelvo a repetir, la humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Ese es un ejemplo muy grande que Jesús nos ha dado en la humildad. Él compareció ante reyes, Él compareció ante las autoridades, Él compareció ante los judíos, hermanos, lo golpearon, lo vituperaron, le dijeron toda clase de maldades, hermanos. Incluso se atrevieron a proliferar mentiras en contra de Él. Y Él dice en la Escritura que no abrió la boca. Isaías capítulo 53 dice que enmudeció delante de sus trasquiladores, no habló. Vamos a ver ese tipo de humildad tan hermoso en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Por favor, denle clic al audio para que usted busque en su Biblia ahí la cita bíblica, el ejemplo de Evangelio según Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigamos el ejemplo de Jesús, porque Él mismo nos dice, Él mismo nos marca en su palabra, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y además, siendo manso y humilde de corazón, Él dice muy claro: y hallaréis descanso para vuestras almas. Para todas aquellas cosas que nos inquietan, para aquellas cosas que nos cansan, como dice el versículo 28, debemos de tener mansedumbre y humildad. Y quiero decirles esto, quiero empezar con esto, ¿verdad? Aparte con la cita bíblica, que todos soñamos con llegar alto, todos. No conozco gente que no haya tenido un anhelo, un propósito de llegar muy alto, no sé, llegar a ser presidente de la República, llegar a ser gobernador, llegar a ser un licenciado, un ingeniero connotado, adinerado, con una posición económica tremenda, ¿verdad? Sí, todos soñamos con ello. Es más, desde pequeños, nuestros padres nos han enseñado que debemos, entre comillas, prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien, con buenos estudios, con una buena carrera para conseguir un buen trabajo y no quedarse atrás, no quedarse en la mediocridad. Eso es lo que nos han enseñado nuestros padres. Sin embargo, hoy el mundo enseña a trepar y no a prepararse. Fíjese, lo voy a decir otra vez. Hoy el mundo enseña a escalar, a trepar y no a prepararse. A estar por encima sin importar la manera en que se llega. El mundo no enseña a ser humilde para crecer. Es lo contrario. El mundo te dice: haz esto y esto, y si hay que tumbar a alguien de tu camino, túmbalo, no te fijes en nadie, logra tus metas. Pero es lo que el mundo enseña. Y el mundo no enseña a uno a repetir
a ser humilde para crecer. La humildad para muchos ya no es un valor. Nos gusta hacernos notar y queremos estar por encima. Yo, para mí, sobre todo lo mío. El egoísmo es lo que reina en este mundo. O en pocas palabras, como diríamos aquí en nuestro México, yo y después yo. Para servir verdaderamente tenemos que pensar como Cristo. Para servir, vuelvo a repetirlo, verdaderamente como Cristo, se requiere un cambio de pensamiento y un cambio de corazón. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás en amor sin esperar nada a cambio. Eso es definitivo, ¿no? Hay otra cita bíblica, Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Cotéjelo en su Biblia, póngale clic, leamos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad de la que estamos hablando no es no tener nada. Fíjese muy bien, repito otra vez. La humildad de lo que estamos hablando no es no tener nada. Por ejemplo, cuando decimos de alguien, qué humilde es, mira dónde vive, mira, vive en un cuartito ahí y así es humildito él, ¿verdad? La humildad no es no poder vestirse o faltarle a alguien lo necesario. Tampoco es ser pobre, tímido, que no habla y nunca dice nada. Ser humilde no es sinónimo de tonto, porque muchas veces, ay, qué tonto será de muy humildito, ¿verdad? No es sinónimo de tonto, ni de persona introvertida. No confundamos los términos, pues. Ni humildad con falta de recursos, ni humildad con falta de personalidad. Veamos un salmo, Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Definitivamente, ¿verdad? Atiende al humilde y al altivo se aleja de él, lo ve de lejos, hermano, completamente, ¿no? Entonces la humildad, ¿qué es la humildad? Es aceptar. Para ser humilde debemos saber aceptar y aceptarnos, aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarse, pero sin llegar, o sin negar más bien, que tenemos limitaciones y debemos aceptarnos y aceptar a los demás. La humildad es obedecer. Hoy que la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar, debemos también aprender a obedecer. Obedecer es respetar, es saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor, no por obligación. Pero también vemos que la humildad es sacrificio y amor. Hoy normalmente lo que nos cuesta, lo que dejamos a un lado. Las dificultades no queremos tenerlas. Vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. Además decimos que si están los otros, que lo hagan ellos. ¿O para qué lo voy a hacer si no sirve? Para nada, fíjese el pensamiento, ¿eh? Nos cuesta sacrificarnos. Humildad es sacrificarse. Realizar aquello que nos cuesta y no nos gusta, pero que tenemos que con ellos hacernos o hacer un bien. Humildad tiene que ver con sembrar y aunque eso cueste, sabemos que luego vamos a cosechar. De eso es definitivo. Humildad es ser como Jesús de Nazaret. Jesús acepta con humildad su misión. Se hace obediente hasta la cruz. En Jesús vemos las cualidades que hemos comentado de la humildad. Vea Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Ahí está un ejemplo muy claro de la humildad de Jesús. Ya lo tiene, léalo conmigo. En Filipenses capítulo 2, verso 7 y verso 8, hablando de Jesús. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús acepta ser uno como nosotros
y lo hace con todas las consecuencias. Siendo el Hijo de Dios, nace en un pesebre y crece en la sencillez de Nazaret. Fíjese qué hermoso Jesús, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, hermano, se niega a sí mismo, va a nacer en un pesebre y crece en una aldea bien sencilla, en Nazaret. Esa es la humildad de Jesús. Él pudo haber nacido en un palacio, en un gran hotel, en una gran hostería, hermanos, pero en su humildad nos enseña, hermanos, que debemos de seguir su ejemplo. Y aún así, en su crecimiento en Nazaret, pues, también es un ejemplo para nosotros. Jesús obedece y su obediencia amorosa le lleva a la cruz. Jesús se sacrifica y sacrifica su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos su salvación. ¡Qué bendición! Que Jesús se sacrificó con humildad. En verdad que, hermanos, aún tuvo humildad para perdonar a aquellos que le estaban traspasando. Cuando Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Él sí sabía, hermano, lo que iba a pasar, que nos iba a redimir del pecado, nos iba a salvar del infierno y nos iba a dar la salvación. Qué gran y hermosa salvación tenemos, hermano. Saber que tenemos un futuro con Jesús, saber que tenemos un lugar en las moradas celestiales, y todo por la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Si Él hubiera sido, hermanos, sin humildad, como dice Él, puedo mandar una legión de ángeles para que me liberte, o podía bajarse de la cruz, tenía poder, hermanos. Pero como decía yo anteriormente, al principio de esta prédica, que la humildad y la mansedumbre es poder hacer las cosas, pero estar bajo el control de mi Dios. Eso es, hermano. Y me temo que tenemos que buscar mucho ese tipo de humildad y esa mansedumbre en nuestras vidas, de no enojarnos tan fácilmente, de no altercar, de no alterarnos, de hermanos, de no por cualquier cosa ya se nos prende la chispa y estamos, hermanos, en una situación alto por con la gente. Jesús no lo hizo, hermano, y con eso nos bendijo con su salvación y la vida eterna. Jesús ama desde la humildad. Sí, también Jesús ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo, no? Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, cuando Él se pone a lavar los pies a sus discípulos. Y empieza, dice la Escritura, que toma una toalla y toma agua y empieza a lavar. Y hay por ahí un discípulo llamado Pedro, el más aventado de todos. Y le dice, no, Señor, no, yo no te voy a permitir que me lave los pies, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús con humildad? Si no, deja que te lave tus pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro tuvo que acceder a que le lavaran los pies, ¿verdad? Entonces tiene ese acto de amor humilde y generoso, porque así coloca ante sus amigos un camino, servicio y amor. Tenemos que aprender a servir por amor. Cuando usted sirva a alguien, hermano, cuando alguien le pida su ayuda, sea una persona de la misma fe, un cristiano, o cuando nos pida, ¿no? Cuando nos pida ayuda o cuando solicite algo de nosotros, tenemos que servirle, hermanos. No, es un placer servir a la gente porque el mismo Espíritu Santo sí nos va diciendo, nos va ordenando, y a la vez, hermanos, para eso estamos, para servir a la gente, pero debemos hacerlo con amor. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 23, dice muy claramente que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Definitivamente, ¿verdad? Jesús nos enseñó el servicio y el amor, y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Cristo. Vea primera Pedro capítulo 2, verso 21. Dice así la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí, hay que seguir las pisadas, porque el ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor y su humildad para con nosotros cuando dio su vida. Dio su vida, hermanos. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero murió con amor, con humildad, hermanos. Qué bello ejemplo de Él, ¿verdad? Ojalá así fuésemos todos. Ojalá pudiéramos, hermanos, acercarnos cada día más a Jesús. ¿Sabe cómo se logra eso? Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente poniendo los ojos en Él, hermanos, podemos aprender a crecer en humildad y en amor. Veamos el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 13. Póngale clic, denle una pausita y leamos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos.
Al hacer esto, el Señor nos mostró el verdadero amor. La persona humilde, pues, definitivamente reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio. Solamente dependiendo de Dios, no buscamos dominar a nadie, no buscamos ejercer un poder sobre nadie, hermanos. Y ese poder y ese dominio, hermanos, a veces lo queremos hacer sobre nuestros semejantes. Es carencia de cualquier forma de egoísmo. Jesús dejó riquezas, gloria y comodidad por ser el Hijo de Dios, para estar en la tierra y morir por todos nosotros. Por su humildad, Dios le exaltó. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versos 8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló, fue humilde. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pensemos, reflexionemos y seamos honestos, seamos sinceros. ¿Soy yo el ejemplo de Jesús? Hagamos un autoexamen y digamos, ¿soy yo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está mi amor, mi obediencia, mi servicio, mi humildad? ¿Soy yo un buen ejemplo para otros en humildad? Leamos el Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uno de los principios básicos de ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar de ser yo para que sea Cristo en mí o a través de mí. Es necesario, pues, que yo me haga pequeño o que yo mengue para que Él crezca. Eso lo dijo también Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y yo mengue. Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando te ignoran, olvidan y a propósito te hacen a un lado y tú no te atormentas, te sientes herido con el insulto o la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir con Cristo. Eso es morir a ti mismo. Sí, es morir a ti mismo. A sacrificar la soberbia cuando te ofenden, cuando te dicen cosas, cuando te ignoran. Hay veces que uno escribe en el WhatsApp o escribe en el Facebook y ni siquiera le contestan a uno. A veces se puede sentir ofendido uno y pensar, caray, ¿no me están escuchando? O no le gustó mi consejo y te enoja, se enoja uno y empieza a mandar recaditos ahí, oiga, ¿qué pasó? No me contestaron esto, no me contestaron esto. No, hermano, cuando uno no se ofende, cuando uno está considerando seguir el ejemplo de Jesús, eso es morir a nosotros mismos. Y es que tenemos que hacer morir al viejo hombre, tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, como dice la Escritura. Cuando hablan mal de lo bueno, ¿qué haces? Y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones ridiculizadas, y te rehusas a dejar crecer en tu corazón el enojo y aún a defenderte, sino que recibes todo en silencio y con amor, eso es morir a ti mismo. Eso es morir a ti mismo. Cuando aguantas amorosa y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad, cuando te enfrentas con basura, el desatino, la extravagancia y la insensibilidad espiritual, y lo soportas como Jesús, eso es morir a ti mismo y es un ejemplo de gran humildad. Cuando te contentas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir o interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. A veces que la gente en estos tiempos de pandemia, en estos 9 meses que ya van de este virus, hermano, y que hemos estado encerrados, la gente pierde sus casillas, pierde el ánimo, se enoja porque no hay comida, porque, hermanos, no hay más que papitas y frijoles, o cuando quisiéramos un pollo, cuando quisiéramos carne, y se irrita, hermano. Ahí se pierde la humildad, ahí es donde se debe demostrar, hermano, la mansedumbre. Dice el apóstol Pablo, contentos con lo que tenemos, ¿verdad?
Entonces, así tenemos que ser, ¿verdad? Saber dar un ejemplo de humildad. Incluso cuando en una conversación no te interesa hablar de ti mismo, ni llevar un registro de tus buenas obras, cuando no buscas la adulación y en realidad amas el ser desconocido, eso es morir a ti mismo, eso es humildad. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades y honestamente te alegras con él en espíritu y no sientes envidia ni cuestionas a Dios porque tus propias necesidades son más grandes y tus circunstancias desesperantes, eso es morir a ti mismo. Cuando no tenemos envidia de nadie, cuando no calumniamos a nadie, porque es muy fácil decir, ver a alguien de nuestro vecino o nuestro pariente que llega en un carrazo de repente, porque pues así lo logró con su trabajo, con su propio esfuerzo, y empezar a pensarlo luego, mira dónde sacaría el carro, cómo le haría, en qué andará metido, qué negocios traerá. Hermanos, eso no es humildad, eso no es humildad. Hay que morir a nosotros mismos y pensar con mansedumbre y con humildad, no criticando a nadie. Pero también, cuando puedes recibir corrección y reproche de uno menor que tú y someterte en humildad interna y externamente, sin dejar ejercer el resentimiento o la rebeldía en tu corazón, eso es morir por ti mismo, morir a ti mismo. Cuando, hermanos, nos exhortan, cuando nos llama la atención que hemos andado mal o que hemos hecho un acto malo, indebido, o en el pecado, hermanos, al pecador no le gusta que le digan que es pecador, definitivamente, se ofende la gente, hermano. Cuando usted va y habla y plantea la situación, mira tu pecado, hay que tratarlo, ¿verdad? Como pastor, uno a veces trata el pecado de la gente, hermano. Tristemente, han andado un pecado muy grave y la gente se ofende, hermano. La gente no tiene esa humildad, esa mansedumbre, algunas veces, para poder soportar, pues, un consejo, para poder soportar algo que le diga a uno, hermano. Entonces, cuando uno soporta eso, quiere decir que estamos actuando humildemente y estamos muriendo a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, a nuestra propia soberanía, incluso a nuestro propio pensamiento, porque debemos tener el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios, hermano. Debemos ser humildes, aconsejados por el Espíritu Santo. Cuando eso pasa y recibimos el consejo, pues, hermano, de veras que lo seguimos con amor, con humildad. Eso quiere decir que estamos acercándonos más al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es morir a nosotros mismos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que dijo Jesús, hermano. El seguir a Cristo, hermanos, es seguirlo en todo su ejemplo. En todo su ejemplo. El que quiera venir en pos de mí, dice, y que me quiera seguir, entonces debe caminar como Cristo, hermano. Y eso es a veces el problema de negarse a sí mismo, a que cambie el Espíritu Santo en nuestras vidas, a que haya una metamorfosis, una transformación creada por Dios. Recuerden este versículo bíblico que hemos dicho mucho, hermano. Usted lo conoce de memoria, usted lo conoce muy bien, pero a veces, seamos sinceros, se nos olvida. Segundo los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo vuelvo a remarcar, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Sí, todo pasó. El orgullo, las soberbias, las rebeldías, todo aquello, hermanos, que era negativo en nuestra vida. Y a veces nos ponían las cruces cuando nos veían llegar, hermanos. Ay, ahí viene fulano de tal, ahí viene mengano de tal. Háganse por un ladito, déjenlo que pase, ¿verdad? Ahora, siendo nuevas criaturas en Cristo, hermanos, el Señor transforma nuestra vida. Por eso, pues, hermanos, debemos de parecernos más a Cristo cada día. Es una bendición muy grande seguir el ejemplo, porque es el mejor, pero el mejor ejemplo que pueda haber para nosotros. Una bendición, hermanos, seamos humildes, practiquemos la humildad, porque en cuanto más practiquemos la humildad en el amor de Cristo, en obediencia, hermanos, podemos entonces nosotros convencernos y estar convertidos en un ejemplo digno de seguir en Cristo Jesús. Qué bendición para todos, pues, hermanos, gracias por estas palabras que están escuchando ustedes. Compartan, hermanos, compartan, porque estamos en tiempos muy difíciles, en tiempo en que se pierde todo, hermanos, en tiempo en que, hermanos, se sufre, en tiempo en cuanto
todo está decayendo. Se pierde la paciencia, se pierde la humildad, se pierde la cordura, y es el momento de fijar nuestros ojos en Cristo, de estar nosotros preparados para que nosotros estemos, hermanos, siguiendo ese ejemplo de amor, ese mejor ejemplo que hay. Bendiciones para todos, los alabo a Dios, bendigo a Dios. Hermanos, deseamos verlos, que pase esta pandemia que está agarrando tintes otra vez dramáticos, y con humildad soportemos a nuestra familia, con humildad tratemos a los nuestros, con humildad, hermanos, caminemos por esta vida. Les amamos, un abrazo para ustedes, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean sobre vosotros desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Quiero seguir en pos de mi Rey y modelando por Él mi carácter, canto con gozo al Señor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.